Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Gracias, hermano Nehemías, porque llegó a esta edad y todavía alabando al Rey. Qué bueno, qué maravilloso Dios. Y con su hermana, porque son hermanos. Ellos son hermanos, no vas a pensar que son esposos. Son hermanos y son de allá por Chalchuapa. Conozco el lugar donde nacieron. Una vez fui ahí, Galeano. Me costó llegar con unas piedras horribles que casi me dañaban el motor del carro, pero llegamos, que fuimos ahí a ese lugar. Estamos en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19, en nuestra serie de Eliseo. Estamos llegando hoy, creo que al mensaje número 7 u 8 de esta serie. Y estamos listos ya para leer la bendita palabra del Señor. Y el versículo 19 nos dice de esta manera: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ser edificados con tu santa y bendita palabra. Te suplicamos, glorioso Espíritu Santo, que nos acompañes, que estés con nosotros y que puedas abrir la mente y el entendimiento de cada uno de mis hermanos, amigos y los oyentes por radio, por televisión, por cualquier plataforma digital, que sus vidas sean edificadas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decimos todos un amén. Siéntense. Procuraré ser breve en esta noche. Dios había elegido a Eliseo para que ocupara el lugar del profeta Elías. Ya lo hemos estudiado. Y después del traspaso del ministerio, al ser arrebatado Elías, recuérdense que el ministerio fue traspasado a Eliseo. Eliseo había hecho una señal al cruzar el río Jordán en seco. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Dios lo estaba confirmando por medio de esa señal como el sucesor del profeta Elías. Y después de ese suceso tenemos el pasaje de hoy, de segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19, donde dice que los hombres de la ciudad vinieron a donde el siervo de Dios, el varón de Dios, para decirle del problema que tenían con las aguas que no eran nada saludables. Esta es la segunda señal hecha por el profeta, la sanidad de las aguas, que los moradores, escuchen bien lo que estoy diciendo en esta noche, los moradores, al ver el poder del hombre de Dios, al ver el poder que había en Eliseo, le comentan el problema que tienen con las aguas. Y aquí es donde vamos a estudiar tres cosas importantes en esta noche. Vamos a hablar de la maldición, vamos a hablar de la intervención y vamos a hablar de la bendición. Ahora, ustedes saben, ahorita quiero comenzar con el primer punto, la maldición, lo imprescindible que es el agua. Todos necesitamos el agua.
Y qué terrible es abrir una llave y no hay agua, abrir un grifo y no hay agua. Y aquí había un problema. El problema era que habían aguas, pero las aguas no servían. Las aguas traían enfermedad, las aguas traían muerte, y de alguna manera también habían producido esterilidad en las tierras que estaban cerca de esas aguas. Se van a dar cuenta ustedes que el paralelo, lo que vamos a sacar hoy de enseñanza es enorme, es maravilloso. Jericó, que era donde estaban estas aguas, era una ciudad que estaba bajo maldición. Eso no lo perdamos de vista. Jericó estaba bajo maldición desde el capítulo 6 del libro de Josué, cuando Josué conquistó Jericó, y que ustedes más o menos conocen la historia de lo que sucedió en esa ocasión, que dice que Josué fue de noche para ver cómo estaba la ciudad, cómo estaba el problema de la ciudad, que tuvo ahí un encuentro con un varón de Dios, con el ángel de Jehová, y que todavía Josué viene, se le para y le dice: ¿eres de nosotros o eres contra nosotros? Y el ángel le dijo que era prácticamente alguien que había venido del cielo, y le dio instrucciones cómo iba a conquistar aquella ciudad que estaba amurallada, infranqueable. Le dijo cómo tenía que hacerlo, que no tenían ellos que pelear, que no tenían ellos que batallar, sino que Jehová pelearía por ellos, que Jehová les daría la victoria sobre esa ciudad de Jericó. Y todos conocemos lo que sucedió, que al final de los 7 días que dieron vuelta, las murallas no se derrumbaron, las murallas fueron enterradas. Y la palabra de Jehová es que esa ciudad quedaba maldita, que nadie más la tenía que volver a edificar porque quedaba bajo maldición. Esto es interesante porque tiene un paralelo tremendo con lo que es el estado de la humanidad, que producto del pecado de Adán yace bajo maldición. Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que esas aguas en ese lugar producían 3 cosas: enfermedad, muerte y esterilidad. Enfermedad, muerte y esterilidad. El Jordán estaba a 11 kilómetros de distancia. Era difícil para esta gente traer agua desde el Jordán. Es decir, tenían un gran problema, tenían una gran dificultad. Y en este momento por eso van ellos a donde el profeta Eliseo, el varón de Dios, que es llamado varón de Dios 29 veces desde el capítulo 4 al capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Es llamado varón de Dios. Aleluya. Van donde Eliseo. Ahora quiero que empecemos con el paralelo. El paralelo entre la condición de esta ciudad bajo maldición y la humanidad entera. Porque es probable que usted no lo sepa, pero hoy lo tiene que entender, que toda la humanidad está bajo maldición, producto del pecado de Adán, el pecado que heredamos, la naturaleza pecaminosa que heredamos. Toda la humanidad está bajo maldición. Y el problema es que esto es característico no solamente en la gente de afuera, es decir, en todo, la maldición, la tierra está bajo maldición. Ahora la gran pregunta es: ¿habrá alguna manera, habrá alguna forma de salir de esa maldición? Eso es lo que vamos hoy a tratar en esta noche. Oiga bien, porque aquí encontramos un paralelo tremendo. El paralelo es enfermedad, muerte, esterilidad. Eso es lo que había en la ciudad de Jericó. ¿Y qué es lo que hay en este mundo? Hay enfermedad, muerte y esterilidad. Y lo tremendo es que donde de repente nosotros pensamos que hay salida, que hay solución, por ejemplo, cuando hablamos de religión, pensamos que la religión tiene una respuesta, que la religión tiene una salida, y nos encontramos que la religión solamente produce lo mismo. La religión produce enfermedad, muerte, esterilidad, no ayuda para nada. Todo lo que el mundo ofrece produce lo mismo. No hay salida en el mundo, no hay respuesta en el mundo. Y si hay una respuesta y una salida, solo la encontraremos en el Dios de los cielos, el cual puede sanar la enfermedad y puede también de alguna manera darnos victoria sobre la muerte y la esterilidad.
Creo que nosotros sabemos lo que ha pasado en nuestra vida. Nuestra vida era una vida estéril, una vida que no producía absolutamente nada, una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Había derrota, había fracaso, había de todo en nuestra vida, hasta que el Señor Jesús salió a nuestro encuentro. Porque no fuimos nosotros los que fuimos a Jesús, fue Jesús el que vino a nosotros. Esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Porque el profeta Jeremías lo describe de esta manera en el capítulo 2 y en el versículo 13, hablando de la característica del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice Jeremías? A ver, ¿qué dice Jeremías? En el capítulo 2 y versículo 13: 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. No dice los que no son mi pueblo, dice mi pueblo. ¿Entendió? Porque algunas veces nosotros pensamos que es la gente de afuera. No, es la gente de adentro. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nuestra mirada y nuestra única esperanza tiene que ser Él. Fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay agua, fuera de Él no hay bendición. Aleluya. Y algunas veces nosotros en este país, por ejemplo, ponemos nuestra mirada en el dinero, ponemos nuestra mirada en los bienes terrenales, cosas que aquí van a quedar, porque nada hemos traído y nada nos llevaremos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresaremos allá. Y ponemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Lo dejamos a Él. Lo dejamos a Él para poner nuestra mirada en cosas que producen esterilidad, porque al final de todo nos damos cuenta que no funcionan. ¿Entendió? Por ejemplo, programas de psicología, programas sociales o los que usted quiera llamar para salir de un problema X. ¿Cuántos de ustedes probaron salir del alcoholismo por medio de programas sociales? ¿Cuántos de ustedes probaron salir de las drogas por medio de programas que el gobierno da en este país y nada funcionó? ¿A cuántos de ustedes les ha dado la felicidad el dinero? ¿A cuántos de ustedes les ha dado la felicidad la casa o el terreno que tienen? Ustedes y yo nos damos cuenta que solo hay alguien que puede dar la felicidad y se llama Dios. Aleluya. Y por eso dice: mirad a mí, dice, salvos. Mirad a mí, dice, salvos, porque fuera de mí no hay salvación, dice el Señor. Ahora, frente a todo esto, el problema que tenían estos allí de Jericó, ¿dónde podrían encontrar la solución? Y ante el gran problema que nosotros tenemos, porque creo que a esta altura, y yo siempre lo ilustro de esta manera, que cuando nosotros los varones, los que somos varones, los que son varones, los que son hombres, uno cree que cuando uno se case va a ser feliz. Y la felicidad de uno duró hasta que se casó. Y uno piensa y uno dice: el día que me case. Hace poco alguien me dijo: yo no le encuentro sentido a la vida, me dijo. ¿Y por qué? Porque ya llegué a tal edad y no consigo novia. Y yo le dije: si supieras que es la mayor bendición de la que puedes gozar, la mayor bendición de la que puedes gozar. Le dije: eso no te tendría que traer infelicidad ni falta de motivación. Y que tengo que decirlo una vez más: nunca la motivación es externa, nunca la motivación viene de afuera. La motivación está interna, y es cuando Cristo vive en nuestros corazones, cuando sabemos que la patria celestial nos está esperando después de la muerte. Gloria a Dios. Y aquí viene lo que yo le llamo, segundo punto, la intervención. Porque los pobladores de la ciudad entonces acuden ¿a quién? Al varón de Dios. ¿A dónde acuden? Al varón de Dios. No fueron a donde el brujo, no fueron donde el curandero, no fueron al doctor, no fueron a otra cosa, fueron al varón de Dios. Y ya les mencioné que Eliseo hizo 2 veces milagros que
que Elías. Elías hizo 8, Eliseo hizo 16 milagros. Elías era fuego, Elías era, Dios mío, que aquí estoy, aquí delante del rey, vive Jehová en cuya presencia estoy, el Elías. Eliseo era calmado, no tenía tanto de ese movimiento ni tanto, pero era el varón de Dios. El varón de Dios, mencionado 29 veces. Y yo prefiero que no me llamen doctor. De hecho, les he dicho que me han ofrecido 3 doctorados en teología honoris causa y a todos los he rechazado. Porque ¿para qué prefiero llamarme doctor o licenciado o llamarme apóstol o llamarme cualquier otra cosa? Prefiero ser, y aunque en la mañana se los dije, que no llegamos ni a siervos inútiles. Porque la palabra del Señor dice: después que hayáis hecho todas estas cosas, decid, siervos inútiles somos. Pero hasta después que la hayamos hecho. Pero mientras no las hagamos, no llegamos ni al título de siervos inútiles. Nino, hermano Nino, usted no llega ni a siervo inútil. Ni a siervo inútil. No, pero la Biblia, mi Señor y Salvador Jesucristo dijo: después que hayáis hecho todas estas cosas. Entonces sí, levantad el cuello y ponete un rótulo adelante y otro atrás que diga: ahora sí, soy siervo inútil. ¿Y nosotros dónde quedamos? Quedamos menos que inútiles. Y con mucho respeto para el dúo, pero algunas veces uno piensa que porque toca, porque predica, porque enseña, uno ya es grande. Usted no es nada, ni yo soy nada. El único grande aquí es Jesucristo. Aleluya. Yo hasta les he enseñado, y no lo digo por el dúo, pero en El Salvador se han dado cuenta ustedes que cuando ofrendan, los que recogen la ofrenda no pasan donde están los pastores, porque estos están sentadotes así, ¿ve? Y los hermanitos ofrendan, pero ellos nunca ofrendan. Y yo voy a hablar en pleno salvadoreño, lo vide. Dije: ¿y por qué estos inútiles no ofrendan? Así dije. Por eso yo desde El Salvador aprendí a ofrendar. Y por eso estoy como estoy, no bendecido, súper abundantemente bendecido, porque aprendí a ofrendar. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿cuál es el punto? Se había probado que allí había un hombre que estaba cerca de Dios y Dios estaba cerca de él. Y ese era Eliseo. Él estaba cerca de Dios. Y si ustedes se acercan, él se acercará. Si ustedes se alejan, él se alejará. Pero si ustedes son infieles, él seguirá siendo fiel. Aunque de lejos, va a ser fiel el Dios que tenemos en los cielos. Así que ellos se han dado cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ¿a dónde está el Dios de Elías? Dobló el manto, golpeó las aguas de la misma manera. Porque aquellos profetas de Betel estaban diciendo: a ver cómo le hace para pasar, a ver cómo le hace para regresar del otro lado del Jordán. Y vino Eliseo, dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Hizo lo mismo que Elías, y las aguas se dividieron y pasó el Jordán en seco. Y entonces aquellos se postraron delante de Eliseo y dijeron: verdaderamente el espíritu de Elías reposa sobre este pelón. Esto es maravilloso. Dije que es maravilloso. Aleluya, aleluya. Por el otro lado, voy corriendo. Por el otro lado, el nombre de Eliseo. ¿Qué significa el nombre de Eliseo? Ya se los dije como 2 o 3 veces. ¿Qué significa el nombre de Eliseo? ¿Ah? ¿Qué significa Eliseo? Mi Dios es salvación. Ahora vamos a aprender. ¿Qué significa el nombre Eliseo?
One more time. ¿Qué significa Eliseo? Mi Dios es salvación. Mi Dios es salvación. Es probable que usted todavía no se le abren los ojos como al siervo de Eliseo y que no se da cuenta de lo que hay. Pero qué poderoso mensaje ya estaba escondido en este nombre y en este hombre de Dios. Qué mensaje más poderoso. Los moradores de la ciudad maldita acudieron al único que los podría librar del estigma de maldición y sanar la calamidad que tenían en ese lugar. Acudieron al único, porque no hay dos caminos, no hay dos nombres, no hay dos salidas, no hay dos puertas, solo hay un camino, solo hay un nombre, solo hay una puerta: Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Y a quién acudiremos nosotros? Así como aquella ciudad, ellos fueron sabios al acudir al único hombre que podía librarlos de la calamidad y de la maldición. Y nosotros, ¿a quién acudiremos para ser sanados de nuestra enfermedad y muerte espiritual? Enfermedad y muerte espiritual. ¿Por qué enfermedad? Porque el profeta dijo que desde la coronilla hasta los pies somos una podrida llaga. Toda la humanidad está enferma. Toda la humanidad está enferma y la muerte está sobre ellos. Muertos en delitos y pecados, decía el apóstol Pablo. Que el Señor nos liberó, nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que en Isaías a él se le llama varón de dolores. Así lo dice Isaías allá en el capítulo 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue enviado por Dios. Ahora, ¿a quién podrá acudir el hombre por salvación? Si no solamente a Dios. Yo vengo de ser religioso y la religión no me dio salvación. Y usted puede haber probado cualquier otro método y usted sabe que nada de eso produce salvación. Usted y yo podemos testificar que el único que pudo abrir nuestros ojos, el único que pudo sanar nuestra lepra, el único que pudo parar nuestra parálisis fue Él, Jesús de Nazaret. Aleluya. Y qué lindo es confiar en Dios. Confiar en Dios, que aunque no lo vemos, pero confiamos en Él. El predicador Billy Graham habla de una anécdota de una joven piloto. Estaba ella de noche, una tremenda neblina se vino y no podía ella pilotear su avión porque no veía absolutamente nada. El temor se apoderó terriblemente de ella porque no sabía dónde estaba ni hacia dónde se dirigía. Y en ese momento envió un mensaje por radio a la torre diciendo: estoy perdida, alguien me ayuda. Y allá el controlador de la torre le dijo: no te preocupes, yo sé dónde estás y yo te voy a sacar de ahí, te voy a traer al aeropuerto. Ella no lo conocía, ella no sabía quién era el que estaba al otro lado del radio, pero confió en el conocimiento que este hombre tenía. Así que le dijo: elévale a tales pies, dale a la derecha, dale a la izquierda, mantente allí, hasta que por fin vio la pista de aterrizaje y llegó el avión y fue salva.
Confió en alguien que no veía. Confió en alguien que no conocía. Usted no ha visto a Jesús, yo no he visto a Jesús, yo no conozco a Jesús físicamente, usted no lo conoce, pero hemos puesto nuestra confianza en Él. Aleluya. ¿A quién ir? ¿A quién iremos? Si solamente tiene Él palabras de vida, no hay nadie más. Solamente Él tiene palabras de vida. Pedro lo dijo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pablo dijo: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Gloria a Dios. ¿Dónde podría usted calmar su sed? Todo el ser humano padece de sed, sed espiritual. Y por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿cómo le dijo? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Por eso usted, mi hermano, ya no tiene que ir a los bombones. ¿Dónde están esas mujeres que se deslizan? ¿Cómo se llaman esas cosas? Ah, en los tubos, vaya. Ya no tiene que ir allá a tomar cervezas, o ya no tiene que ir allá a ese tipo de diversión barata, porque Jesús ha saciado nuestra sed. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Nosotros vamos a salir esta noche felices y contentos. Hay otros que van a amanecer con la nariz quebrada, con los ojos morados de los golpes que se dan en esos lugares. Qué bendición haber conocido a Jesús. Y por eso que el Señor en San Juan también lo dijo de esta manera. En San Juan 6:35 Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo junto a Jesús se puede saciar la sed del alma. Gloria a Dios. En la persona de Jesús, el varón de dolores por excelencia, se encuentra la sanidad para nuestra enfermedad y para la muerte y para nuestra esterilidad. Estoy terminando en esta noche para que se vayan. Pero ¿sabe qué es lo importante aquí? Que aquella ciudad que estaba bajo maldición, tenía una bendición. ¿Y cuál era la bendición? Que había un varón de Dios en esa ciudad maldita. Parece que no lo entienden, ¿verdad? Así como en un momento dado, cuando Dios vio la necesidad de la humanidad hundida en el pecado y en tinieblas, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La Trinidad hablando. Y dijo Él: heme aquí, envíame a mí. Dispuesto estoy para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad me ha agradado. Y Él descendió a este mundo maldito. Por eso los ángeles cantaron: Hosana a Dios en las alturas. Y luego siguió diciendo que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Su nombre, Cristo Jesús. A los que habitaban en tinieblas, luz les resplandeció. Es lo que dice la palabra del Señor. Así que Él bajó a esta tierra de pecado. Él es el Emmanuel. Él es el Dios con nosotros. Y eso es maravilloso. Es decir, porque estamos pisando y estamos viviendo en una tierra maldita, pero Él, el que puede sanar nuestra vida, está cerca de nosotros. Es más, yo quiero que hoy le demos un aplauso porque Él está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Dios se acercó. Dios en Jesús se acercó a la humanidad. Cuando Jesús estaba aquí, era Dios caminando sobre esta tierra, y Él se acercó
a la humanidad. Por eso podemos exclamar como el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos para que él dejara su trono de gloria para venir a nosotros? ¿Qué tanto valemos para Dios que él ha dicho: Padre, lo que me diste no lo perderé? Lo que está en mis manos nadie lo puede arrebatar de mi mano. ¿Qué tan preciados somos para él? El regalo que el Padre le dio al Hijo. Somos feitos, no somos tan inteligentes, Dios mío, pero para él somos lo de mayor precio, lo de mayor valía. Somos por lo que él vino a esta tierra a derramar su sangre maravillosa y preciosa. Gloria a Dios. Termino. Cuando llegó el momento, dijo Eliseo: traedme una vasija nueva. Y dijo: poned sal en ella. Y como yo soy de esos que me gusta saber por qué la Biblia dice algo, yo no es que paso ahí de lejos y vasija nueva, ¿cómo le dicen allá por mi tierra? ¿Cómo le llaman esas cosas allá por mi tierra? Se me olvida. A la vasija, ¿cómo le dicen? Una olla, lo que sea de barro, pues ahí. Y pongan sal en ella. Aleluya. Y me gusta, por ejemplo, ir al gran historiador, porque la Biblia no lo dice, pero el historiador sí lo dice. Que dice que cuando Eliseo, porque esas vasijas tenían el cuello pequeñito, entonces para derramar el agua, que donde habían puesto también sal, se iba a tardar Eliseo para derramar el agua. Entonces, ¿qué dice que hizo Eliseo? Que cuando llegó el momento oportuno, quebró la vasija. La vasija nueva se quebró. ¿Saben por qué? Porque esa vasija era una figura de nuestro Señor Jesucristo, que fue ¿qué? Deshecho, molido por nuestros pecados. Esa vasija nueva representa aquel que dijo: ¿quién me puede señalar un solo pecado? El santo, el perfecto, el inigualable, el único digno de alabanza, el único digno de gloria, Jesús de Nazaret. Cuando leemos en Levítico acerca de las ofrendas, y que las ofrendas dice que no se podía presentar la ofrenda si no iba acompañada de ¿qué? De sal. Tenía que llevar sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. No vayan a ponerle sal a los dólares, por favor. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Para hoy nosotros la sal es algo tan común la sal, pero no en aquel tiempo. La sal era algo difícil de conseguir en aquel tiempo, algo de gran valor, la sal. Entonces cuando la Biblia dice, es decir, vas a ponerle juntamente a ofrenda sal, vas a ponerle algo de valor a tu ofrenda, algo de valor a tu, algo que o sea, yo a esta altura ya no creo, ya no uso sal ni azúcar. Yo tengo tiempo de haber dejado el azúcar y la sal para evitar los cuadros prediabéticos que algunas veces la familia ha padecido. Pero más sin embargo sabemos que lo que Dios va a permitir, lo va a permitir. Y no tenemos que asustarnos por nada. Y que cuando llegue el momento de nuestra partida, cuadrarnos como soldados, mirar hacia el frente. Señor, aquí voy, sé que me estás esperando. Pero la sal, porque la sal preserva. Aleluya. No, ustedes vienen de familias acomodadas que tenían refrigeradoras y que tenían hasta freezer en sus casas. No, yo vengo de una familia del campo. Ahí no había refrigeradora. Ahí
el agua helada era una vasija de barro. Cuando uno quería tomar agua helada, la sacaba de la vasija de barro y del cántaro de barro. Y la carne, para que no se arruinara, mi bendita abuela le ponía sal y la ponía sobre las tejas de la casa. Las moscas no podían llegar por la sal y esa carne podía durar meses en el canasto que tenía trabado la abuela. Ahí estaba la carne de cecina, seca, riquísima. Porque la sal preserva. La sal preserva. Todo aquello que se descompone por efecto del pecado. La sal. Oiga bien, está hablando de que nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda perfecta, es lo único que quita los efectos de la contaminación del pecado. Pero no solamente eso, sino que el versículo de Levíticos habla de pacto. Si regresa al versículo, hermano Henry, dice: jamás la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto de tu Dios. Ahora nosotros estamos lo que Hebreos llama el nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre. Ahora nosotros pertenecemos al nuevo pacto en su sangre, porque la vasija, Cristo Jesús, fue quebrada por nosotros. Estoy diciendo que nuestra salvación tiene un precio elevado. Hemos sido comprados con sangre, a precio de sangre. Cristo nos compró a precio de sangre. Alaben a Dios en esta noche, glorifiquen su nombre, porque fuimos comprados a precio de sangre. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche? Y vamos a decirle: Señor, te damos gracias infinitamente, porque tú, Señor, descendiste a esta tierra de maldición. Y así como las aguas allá en Jericó fueron sanadas por el varón de Dios, también hoy, a donde esa bendita sangre llega, las vidas, las familias, los pueblos son sanados. Y ahora ya no vivimos vidas estériles, vidas sin sentido, sin propósito, donde la persona dice: estoy deprimida, estoy estresada, no hay lo que hacer. Porque ahora, Señor, tú has traído paz a nuestros corazones y has traído contentamiento a nuestras vidas. Te damos las gracias, bendito Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.